el título general en esta mañana es Los ángeles que pecaron. Los ángeles que pecaron. Así que voy a pedir que alguien lea en voz alta 2 Pedro 2, versículos del 1 al 4 para ver algo del contexto. 2 Pedro 2, del 1 al 4, y vamos a predicar en esta mañana del 4. Muy bien, un breve repaso hasta estas alturas que hemos visto. En primer lugar, hemos visto que hay falsos maestros, y estos falsos maestros, ¿dónde están? En la iglesia visible, entre nosotros. Así que hay falsos maestros, están entre nosotros y van a ser populares porque siempre predican lo que agrada a la carne. Siempre apelan a nuestros deseos carnales y mundanos. Y en la última exposición vimos una gran motivación detrás de un movimiento corrupto, a saber, la avaricia, la codicia. Los falsos muchas veces quieren hacerse ricos, quieren tener pasta y dinero. Y pues lo que vimos la semana pasada, comenté en el segundo punto, 4 grandes movimientos hoy en día que están entrando en España con fuerza, generando millones de euros, pero con palabras fingidas. Os hablé acerca del movimiento apostólico contemporáneo, la confesión positiva, la guerra espiritual y luego la teología de la prosperidad, que son movimientos que están entrando con fuerza y por lo tanto hay que estar en alerta. Los falsos prosperan y triunfan, mientras que muchas veces los pastores fieles, como Noé, se quedan con congregaciones pequeñitas. Pero Pedro nos promete que los falsos, sí, es verdad, prosperan en esta vida, pero van a recibir su condenación y perdición en el día del Señor Jesucristo. Y ahora, a raíz de todo lo que Pedro nos ha dicho, nos va a dar en estas semanas 3 ejemplos del Antiguo Testamento para respaldar todo lo que está diciendo. O sea, la semana pasada nos dice que los falsos van a ser castigados eternamente, y ahora va a poner 3 ejemplos del Antiguo Testamento para defender esta noción. El primer ejemplo lo vamos a exponer hoy, los ángeles caídos. El segundo ejemplo, en unas semanas, Noé. Y el tercer ejemplo será Sodoma y Gomorra. Así que en esta mañana estaremos con el tema de los ángeles caídos, y tenemos pues 3 puntos, y están aquí en la pantalla. Punto número 1 de esta mañana, ángeles caídos. Punto número 2, la parte más difícil del mensaje, hay que prestar mucha atención al punto 2, ángeles atados. Y el tercer punto, ángeles juzgados. Así que ángeles caídos, ángeles atados y luego ángeles juzgados. Bien, primer punto en esta mañana, ángeles caídos. Dice la palabra de Dios, 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. En el versículo anterior, Pedro había dicho que Dios va a castigar eternamente a los falsos profetas que están dentro de la iglesia visible. Y ahora del versículo 4 al 8 defiende esta idea con ejemplos del Antiguo Testamento y llega a la conclusión de esta subsección en versículos 9 y 10, donde dice: Dios sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Entonces, Pedro aquí tiene 2 metas. Meta número 1, fortalecer a la iglesia para que ellos sepan que van a perseverar hasta el fin por la gracia de Dios. Meta número 2, asegurar a la iglesia de que los falsos van a ser castigados sí o sí, por mucho que prosperen y avancen. Martín Lutero, el gran campeón de la Reforma y el hombre que tal vez más peleó en la historia del protestantismo, confesó antes de morir que la lucha más feroz que él tuvo que librar en esta tierra, la batalla más peligrosa, fue la lucha contra los falsos convertidos dentro de la iglesia visible. Aquellos que se hacen pasar por creyentes, pero en realidad nunca han experimentado el poder regenerador del Espíritu Santo de Dios. Y ya que son hijos de la carne, corrompen la iglesia visible y confunden sobre todo a los nuevos convertidos que están entre nosotros. Así que, hermanos, el creyente
está metido en una fuerte batalla que es intensa y peligrosa. Pero la buena noticia de Pedro es que Dios va a reservar y guardar a los suyos. Pues bien, Dios entonces cuando castiga, simultáneamente preserva. Por ejemplo, ¿os acordáis anoche en la doctrina del Espíritu Santo que estudiamos aquí? Os puse el ejemplo del Mar Rojo. El Ruaj, el Espíritu de Dios, abrió el Mar Rojo con dos propósitos. ¿Cuáles eran los dos propósitos que explicamos anoche? Salvar a Israel y destruir a los egipcios. O sea, Dios preserva y castiga. En el ejemplo de los ángeles caídos serán destruidos, más los ángeles escogidos preservados. En unas semanas estaremos con Noé. Dios guarda a Noé y a los 7 de su familia y destruye al mundo antiguo. En el caso de Sodoma y Gomorra, las dos ciudades caen bajo el juicio de Dios, pero el Señor preserva a Lot y a sus hijas. Entonces, hasta el día de hoy, en todas las iglesias visibles que hay sobre la faz de la tierra, hay creyentes verdaderos, nacidos de Dios, regenerados, y también falsos creyentes y muy posiblemente falsos maestros también. ¿Y por qué? Pues lo que hemos dicho a lo largo de estas semanas, porque no todo Israel es Israel. Sí, externamente sí, formamos parte de la iglesia, pero no quiere decir que hayamos nacido de nuevo. Así que Pedro aquí tiene dos metas. Primera meta es consolar a la iglesia, prometiendo protección, y la segunda meta es asegurarnos de que los falsos maestros que ahora prosperan y se ríen de nosotros y se burlan de los evangélicos fundamentalistas intolerantes van a ser castigados sí o sí. Hoy serían, mañana temblarán. Tenemos aquí entonces dos metas: edificar al pueblo y advertir a los impíos. Dios guardará sus ovejas y castigará a los falsos. Y la lógica de Pedro en este texto es la siguiente: si los ángeles son tan grandes y poderosos y Dios va a juzgarlos a ellos, ¿cómo no va a juzgar a los falsos maestros? Porque los falsos maestros no son ángeles, son seres mortales, son hombres de carne y de hueso como nosotros. O sea, si Dios va a juzgar a los ángeles, que son infinitamente más poderosos que nosotros, ¿cómo no va a juzgar eternamente a los falsos maestros? Esta es la lógica que Pedro está empleando en nuestro texto. Pues bien, ahora el texto en sí. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, pues tenemos aquí dos cosas que hay que comentar. En primer lugar, el Dios que no perdona, y en segundo lugar, los ángeles que pecaron. Así que en primer lugar, el Dios que no perdona, y en segundo lugar, los ángeles que pecaron. En primer lugar, pues Dios no perdona. Bien, muchos en esta mañana y muchos en la iglesia visible podrían quedarse atónitos a la luz de lo que acabamos de leer. Dios no perdona. Y esto nos choca, porque desde chiquititos nos han enseñado que Dios perdona a todos y quiere perdonar a todos. Pero Pedro aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, revela claramente que Dios no perdona a todos. Y luego en el versículo 5 también Pedro dice exactamente lo mismo, que Dios no perdonó al mundo antiguo en los días de Noé. Así que sí, Dios perdona. Esto sí es correcto, pero no perdona a todos. Esta distinción es una distinción bíblica, no la estoy inventando yo, está aquí escrito por el Espíritu Santo de Dios. Si la Biblia hubiese sido escrita en el siglo XXI, ten por seguro que este versículo no estaría en las Sagradas Escrituras. Porque ya sabéis, el Dios del siglo XXI es una mariposita gigantesca, un osito de peluche que muchas veces hemos predicado, ¿verdad? Este versículo no estaría en ninguna Biblia redactada en el siglo XXI, porque un versículo como este es un versículo intolerante, un versículo fundamentalista, un versículo lleno de odio. ¿Cómo Dios no va a perdonar? Pero la palabra de Dios aquí dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Así que, si esta frase no encaja con tu visión de quién es Dios, tienes que arrepentirte. Isabel muy bien habló en esta mañana. Somos muy propensos a crear ídolos. Dioses más dulces, misericordiosos que el santo ser revelado en las Sagradas Escrituras. Dios sí perdona, pero no perdona a todos. Dios es el Dios de la Biblia. Y ahora bien la pregunta, ¿por qué no perdona a todos? Pues no lo sé. Esto ya depende de su oculta sabiduría. Yo no soy quien para contestar semejante pregunta.
No hay redención posible para los ángeles. Dios no quiso salvar a los ángeles. Hebreos 2, versículo 16 dice, ciertamente Jesucristo no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es decir, Cristo no derramó su sangre en la cruz con el fin de perdonar a los ángeles. Los ángeles que pecaron no pueden ser redimidos. Y aquí tenemos el propósito de la muerte expiatoria de Cristo, socorrer a la descendencia de Abraham. Pregunta para la congregación, ¿quién es la descendencia de Abraham? ¿O quiénes son los hijos de Abraham? Nosotros. ¿Y por qué somos hijos de Abraham? Por fe en Cristo. Gálatas, la tesis de Gálatas. Todos aquellos que tienen fe en Cristo son herederos de Abraham. Entonces aquí tenemos el propósito de la muerte expiatoria de Cristo. Cristo no murió por todos en el sentido absoluto de la palabra, murió para la descendencia de Abraham. Un versículo que siempre citamos en Navidad, Mateo 1, versículo 29, José toma a María como mujer porque ella dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo salvará a la descendencia de Abraham, a los que tienen fe en el Señor Jesucristo. Y Jesús también enseñó esta misma doctrina en su ministerio terrenal. Aquí tenéis una frase, podría haber puesto muchas más. Juan 5, versículo 21 pone, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Tú tienes vida en esta mañana? ¿Vida espiritual? Pues alabado sea Jesucristo y alabado sea Dios el Padre, porque ellos han querido concederte vida eterna. Cristo ha muerto para salvar la descendencia de Abraham. Si tú pues en esta mañana eres salvado, regenerado por el poder del Espíritu Santo, limpiado por Cristo, tú tienes que alabar a Dios sin cesar. Oh Señor, has tenido misericordia de mí. Podrías haberme pasado por alto como los ángeles caídos, pero tú quisiste derramar de tu soberana gracia sobre mí. Alabado, exaltado, engrandecido sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dijo, amén, gloria al Señor. Tú podrías en esta mañana estar en la misma situación que los ángeles caídos, pero Dios por gracia quiso salvarte. Alabado sea el nombre del Señor. Soli Deo gloria a su nombre, alabanzas. Dios entonces no perdona a todos. Y la segunda expresión interesante del texto habla de ángeles que pecaron. Esto podría resultar novedoso para algunos de los que estáis aquí en esta mañana. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Ahora bien, la Biblia tiene un nombre para estos ángeles que pecaron y empieza por la D. Demonios. Los demonios originalmente eran ángeles. Ángeles rectos, santos, como nuestros padres Adán y Eva. Adán y Eva no fueron creados pecadores, sino rectos, inocentes, sin mancha. Y todos los ángeles fueron creados rectos, pero se produjo una rebelión angelical y por lo tanto ahora tenemos ángeles caídos. O, en términos bíblicos, demonios. Demonios. Bien, antes de entrar aquí en, teología, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con cualquier texto bíblico que hable sobre lo angelical, sobre lo demoníaco. Porque por naturaleza somos seres humanos y muy propensos a crear fábulas y doctrinas extrañas y raras. Yo en estas semanas que he estado estudiando este texto he escuchado cada barbaridad, cada interpretación rara que te puedes imaginar. Hay que siempre acercarnos al texto bíblico con mucha sobriedad. Porque si no, sobre todo un predicador, si un predicador no maneja la palabra con sobriedad, va a sembrar confusión en la iglesia. Así que mucho cuidado con estos temas angelicales demoníacos para que la iglesia no caiga en errores. Y también recalcar que lo que voy a decir a partir de ahora, hoy no estoy dispuesto a hacer enemigos. Si yo estoy predicando sobre la Trinidad, sí, yo estoy dispuesto a pelear. Si estoy predicando sobre la doble naturaleza de Jesús, la salvación por gracia a través de la fe,
Yo sí estoy dispuesto a luchar. Si alguien dice que Jesucristo es homosexual, yo voy a luchar, yo voy a pelear. Pero hoy, sin embargo, no voy a perder amigos por estas cosas, porque son asuntos muy secundarios. Así que yo, según la luz que tengo, después de estas semanas de estudio, os voy a compartir lo que yo entiendo de parte de la palabra. Podemos incluso hablarlo en nuestros grupos entre semana, pero de nuevo hay que tener mucho cuidado con estos textos. Pues bien, vamos a empezar. Ángeles caídos. Según mi entendimiento de la palabra de Dios, la caída de los ángeles se produce en algún momento entre Génesis 1:31 y Génesis 3:1. Repito, según mi entendimiento de la palabra, esta rebelión angelical se da en algún momento entre Génesis 1:31 y Génesis 3:1. ¿Por qué razón de esta manera? Pues aquí tenéis los dos textos en la pantalla. Texto número 1. Génesis 1:31 dice, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno. De la manera, en hebreo, todo. Bueno, perfecto, hermoso. Génesis 1:31, todo es perfecto, todo. Pero en Génesis 3:1, un capítulo más tarde, dice, versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y la serpiente dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Algo pasó ahí. Algo tuvo que haber pasado entre Génesis 1:31 y Génesis 3:1 para que Satanás ahora esté engañando, incitando a la mujer a pecar. O sea, Génesis 1:31 todo es bueno, pero en 3:1 todo ya no es bueno. Por esta razón razono yo que la rebelión angelical se da entre Génesis 1:31 y Génesis 3:1. ¿En qué momento? Pues no lo sé, porque la Biblia no lo revela, pero algo pasó ahí. ¿Y por qué se produjo esta rebelión? Pues creo que la Biblia nos da matices para entender que la rebelión de Satanás tenía que ver con el pecado del orgullo y del egoísmo. Y voy a apelar a dos textos del Antiguo Testamento para defender esta idea. Y bueno, voy a pedir a Ángel, hermano, ¿podéis leernos? ¿Ves desde ahí? Isaías 14, del 12 al 15, es el primer texto. Excelente. Y también hay otro texto en Ezequiel 28, también son dos diapositivas, si puedes leerlos también, hermano. Bien, a la luz de los textos leídos, dicen que el pecado de este lucero, este hijo de la mañana, se da por una razón, a saber, orgullo, egoísmo. En el primer pasaje, Isaías habla de que este lucero quiso ser semejante al Altísimo, y en el segundo pasaje dice que se enalteció su corazón. O sea, la causa entonces que yo entiendo por el pecado de Satanás sería el orgullo. Y esto encaja muy bien con algo que Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 3, versículo 6, donde Pablo dice que un pastor no puede ser un hombre recién convertido. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Veis? Pablo hace una conexión entre el orgullo y el pecado de Satanás. Y esto encaja muy bien con los dos pasajes que el hermano Ángel nos ha leído. Y luego en la tentación con Adán y Eva,
Él dice a la mujer, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. De nuevo, encaja perfectamente. De nuevo, el momento concreto no lo sé, pero parece ser que la causa haya sido orgullo, egoísmo. Satanás quiso usurpar el trono de Dios. Y todos sus hijos espirituales y todos los hijos pecadores de Adán y Eva viven con esta misma filosofía de egoísmo y orgullo. La frase que predomina en nuestras calles hasta el día de hoy es: yo hago lo que a mí me da la gana. Yo soy rey, yo soy señor, no me someto a nadie. Es la filosofía de Satanás. Y por lo tanto, si estos pasajes están hablando sobre la rebelión satánica, la causa sería el orgullo y el egoísmo. ¿Qué pasa entonces con los demás ángeles o los demonios? Bueno, solamente hay una referencia en la Biblia en cuanto a su rebelión, y está en Judas, versículo 6, donde pone que los ángeles caídos no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Por alguna razón que nos es desconocida, estos ángeles caídos estaban en lugares elevados en el cielo, pero decidieron rebelarse contra Dios. Y posiblemente sea por la misma razón que la rebelión satánica. Egoísmo, orgullo, querían usurpar el trono de Dios. Y según Apocalipsis 12, versículo 4, cuando el dragón fue arrojado a la tierra, llevó con él una tercera parte de las estrellas. Y según el lenguaje simbólico de Apocalipsis, ¿qué representa una estrella? Ángel, exactamente. De ahí se saca la enseñanza de que con Satanás se reveló una tercera parte de los ángeles y fueron arrojados a la tierra. Así que, hasta aquí lo que creo que podemos decir con bastante respaldo bíblico es que entre Génesis 1:31 y el 3:1 se produce una rebelión en los cielos. No sé exactamente qué momento, pero sucedió algo ahí. Parece ser que la causa haya sido orgullo, egoísmo. Satanás quiso usurpar el trono de Dios y juntamente con él se reveló una tercera parte de las fuerzas angelicales. Así que, ¿cómo podemos aplicar este primer punto a nosotros? Bueno, en primer lugar, ten mucho cuidado con estos textos angelicales, demoníacos y esotéricos, que podemos producir mucha confusión en la iglesia si no hablamos claramente sobre estas doctrinas. Tengamos cuidado con fábulas humanas. Aplicación número 2, huye del orgullo. Tú tienes un corazón muy prepotente. Estás lleno de altivez. Eres un flipado por naturaleza. Por lo tanto, huye del orgullo. ¿Y cómo se consigue esto? Predicándote el evangelio todos los días. La cruz de Jesucristo mata el egoísmo, mata el orgullo del ser humano, porque el ser humano orgulloso no quiere abrazar la cruz de Cristo. La cruz nos habla de humildad y de sumisión a Dios hasta la muerte. Primera aplicación, ten cuidado con estos pasajes. Aplicación número 2, huye del orgullo. Y tercera aplicación, ten mucho cuidado con tus amistades. Si Satanás consiguió que una tercera parte de los ángeles se rebelase juntamente con él, de la misma forma que Dios envía a gente piadosa a la iglesia para santificarte y hacerte bien, ten por seguro que Satanás también va a enviar a gente a tu vida con el fin de ensuciarte, corromperte, dañarte y sembrar en ti veneno espiritual. Ten cuidado con tus amistades. Para cerrar pues este primer punto, hemos resaltado dos expresiones interesantes en el versículo 4. 1, Dios no perdona a todos. Y número 2, hubo una rebelión angelical, según mi entender, entre Génesis 1:31 y Génesis 3:1. Bueno, hasta aquí, ¿estáis conmigo? ¿Habéis seguido la línea? Todo claro hasta ahora, ¿no? Ahora las cosas se ponen chungas. Segunda de Pedro, ¿alguien sabe cuántos versículos tiene Segunda de Pedro? Y si lo sabe, le regalo una botella de agua con gas. Con mis babas. Tiene 61 versículos. 61 versículos. Y todos los comentaristas dicen lo mismo. El versículo más difícil en Segunda de Pedro es Segunda de Pedro 2, versículo 4. Y la expresión más difícil del versículo 4 es la expresión que ahora tengo que explicaros. Dice,
arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Repito lo que he dicho en el primer punto. Hoy no quiero hacer enemigos. Otros domingos sí. Estoy dispuesto a pelear. Hoy no estoy dispuesto a hacer enemigos. La mala noticia es que ahora vamos a estudiar la expresión más difícil de este texto. La buena noticia es que a partir de ahora las cosas van a ser muy fáciles y agradables. Bien. Arrojándolos al infierno. Dato lingüístico muy importante. La palabra aquí infierno en la Reina Valera no se traduce como infierno en otras traducciones. Porque la palabra griega para infierno es Gehenna. Gehenna. Pero aquí Pedro no utiliza la palabra Gehenna. Utiliza una palabra rara que solamente aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe cuál término es? Tártaro. Mis palabras serán para usted. Exactamente. Un regalo para Ariel. Tártaro. No dice Gehenna. Pedro dice Tártaro. Y por lo tanto, si tú usas, por ejemplo, la versión de la palabra, no habla de infierno, habla de cavernas tenebrosas del abismo. La Nueva Versión Internacional, que algunos aquí tenéis, dice que los arrojó al abismo metiéndoles en tenebrosas cavernas. Y la Biblia textual ni siquiera traduce el término infierno, sino que coloca la palabra tártaro en griego. Ah, claro, tú tienes una textual. Por eso lo sabía. Por eso sabía la respuesta. Claro, por eso, arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad. Así que nosotros vemos infierno en la Reina Valera. Pero en el griego no está empleando la palabra Gehenna, sino tártaro. Y, por lo tanto, hay que manejar este versículo con bastante cuidado. Así que, dentro del mundo de interpretación bíblica, hay dos grandes grupos. El primer grupo interpreta esta expresión literalmente. O sea, es decir, literalmente, en un lugar literal, están ahora mismo los demonios metidos en el sentido literal de la palabra, con cadenas literales, en una prisión literal, un infierno literal. Esa es la primera interpretación. La segunda interpretación es la interpretación simbólica, diciendo que Pedro aquí está hablando de la condición caída y deplorable de estos seres caídos. En primer lugar, la interpretación literal. Dentro de esta escuela que dice que los ángeles caídos están literalmente confinados a una cárcel literal, con cadenas literales, hay dos vertientes. Una primera vertiente dice que todos los demonios están ahora mismo en esta prisión, en el infierno, y Dios permite, según su voluntad, que vayan saliendo, bueno, un día no, otro día sí, pero de nuevo, esto no deja de ser una especulación. Y la otra vertiente enseña que cuando Dios echó a los demonios del cielo, Él puso una parte en el infierno literal y luego otra parte libre para andar en el mundo. Pero de nuevo, ¿cómo defienden esto bíblicamente? No pueden hacerlo, no deja de ser una simple especulación. Yo aquí, de nuevo, es un texto difícil. Yo tengo dos problemas con la escuela literal. En primer lugar, en términos literales, un demonio no puede estar atado literalmente en una cárcel literal, porque es un espíritu. Tú no puedes atar un ser espiritual con cadenas literales ni en una prisión literal, porque los espíritus no se someten a las leyes de la física humana. Y el segundo problema que tengo con esta idea es que yo creo que hay otros pasajes en la Biblia que dicen muy claramente que los demonios y Satanás fueron arrojados a la tierra y no a una cárcel. Por ejemplo, Ángel leyó Ezequiel 28 y la palabra dice claramente que Lucero fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. No dice que fue arrojado a una prisión literal con cadenas literales. Y luego si abrimos la Biblia en Apocalipsis 12, bueno, está aquí en la pantalla, 4 veces dice Juan que Satanás y los demonios fueron arrojados a la tierra, no a una cárcel literal con cadenas literales. Apocalipsis 12, versículo 9 dice, el dragón, que es Satanás, fue arrojado a la tierra. No dice una cárcel literal, un infierno literal en Gehenna. Sus ángeles fueron arrojados con él. Se supone pues que están también en la tierra. 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. O sea, el diablo está en la tierra con sus ángeles. 13.
con el dragón vio que había sido arrojado a la tierra. Y versículo 4, una tercera parte de las estrellas, los ángeles, fue arrojada sobre la tierra. Así que si sumamos Apocalipsis 12 con el pasaje de Ezequiel 28, dice textualmente que Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra, no a un infierno literal con cadenas literales. Y por lo tanto, encontramos a Satanás en el huerto del Edén en Génesis 3. Satanás no estuvo en ninguna cárcel. Él estaba ahí con Eva tentando a la mujer. Él también incitó a David para que hiciese un censo. Él estuvo en el desierto con Cristo animándole a pecar contra Dios. Satanás siempre se estaba moviendo en esta tierra. Así que yo entiendo que hay que interpretar esta frase simbólicamente. Repito, yo entiendo. Y si quieres tener otra opinión, yo te amo, te abrazo, te digo Dios te bendiga. No estoy dispuesto a pelear. Pero entiendo yo que tiene más sentido y hay más respaldo bíblico si decimos que Satanás y los demonios están ahora mismo actuando en el mundo y que no están atados en una cadena literal, en una prisión literal. Voy a citar a un comentarista bíblico, Simon Kistemaker, que explica las cosas pues con mejores palabras que yo. Dice Kistemaker: no debemos pensar que este texto indica que todos los ángeles caídos están encerrados en un lugar determinado. Si ese fuera el caso, la tierra no estaría plagada de demonios. Los ángeles están viviendo en oscuridad espiritual y están encadenados a su sentencia de juicio divino de la cual nunca podrán escapar. Así que él interpreta la expresión de Pedro en términos simbólicos. La prisión es una prisión simbólica. Aquí tenéis otra cita de Juan Calvino, que vivió 400 años antes de Kistemaker. Dice: ahora estos demonios están hundidos en oscuridad, mas no debemos imaginar un cierto lugar en el cual los demonios están encerrados, pues el apóstol simplemente pretendía cuán miserable era su estado, la condición de ellos, desde el tiempo que apostataron y perdieron su dignidad. Y creo que ya está, ¿no, Frank? ¿Algo más? Donde quiera que vayan los demonios, ellos arrastran consigo sus propias cadenas y permanecen envueltos en tinieblas, entre tanto su castigo extremo es diferido hasta que llegue el gran día. Calvino entonces dice lo mismo que Kistemaker. O bueno, mejor dicho, Kistemaker dice lo mismo que Calvino, ¿no? Porque Calvino nació primero. Y ambos hombres interpretan esta expresión de Pedro en el sentido simbólico. Los ángeles caídos están en prisiones espirituales, están en pecado bajo la ira de Dios y el juicio del Señor les espera. Y voy a usar otro pasaje de la boca de Pedro en Hechos versículo 8, donde Pedro dice exactamente lo mismo. Habla de una cárcel literal, pero con un significado simbólico. Estamos en Hechos 8, versículo 19, y Pedro está con un falso profeta llamado Simón el Mago. Simón el Mago, para que entendáis el contexto, ve el poder de Pedro y de Juan en conceder el Espíritu Santo a los samaritanos. Y Simón el Mago enseguida dice: oye, dadme este poder para que yo también imparte el Espíritu Santo. Y quiso comprar el poder de Dios con dinero. Así que dice aquí, versículo 19, dame a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Si el apóstol Pedro hubiese sido un predicador de la prosperidad, habría dicho: ¡aleluya! Siembra tu semilla, Simón el Mago, y el poder será tuyo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Siembra más. Pero Pedro era un hombre de Dios. Y por lo tanto, le mira a Simón el Mago y le dice: tu dinero perezca contigo. ¿Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Uf, qué fuerte, qué poco amor. No, Pedro, te falta madurez, hermano. Hace falta desarrollar el amor pastoral. ¿Cómo puedes hablar así? No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hermanos, qué poco amor del apóstol Pedro. Y luego Pedro dice, prestad atención, versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad
veo que estás. Pregunta para la congregación. Cuando Pedro dijo aquella frase a Simón el mago, ¿estaba Simón el mago literalmente en una cárcel literal con cadenas literales? No. ¿Cómo tenemos que interpretar esta expresión de Pedro? Exactamente, espiritual, simbólicamente. Y aquí en 2 de Pedro, el mismo autor usa la misma expresión hablando literalmente de una realidad simbólica. Por ejemplo, cuando Jesucristo te dice, yo soy la puerta, ¿es Jesucristo la puerta? No literalmente, pero sí simbólicamente, porque a través de él hay acceso al Padre. O sea, la Biblia usa lenguaje literal con significados simbólicos. Y ya que Pedro hace esto en Hechos, creo que tiene bastante sentido entender 2 de Pedro 2:4 a la luz de esta realidad. Simón el mago está bajo el poder de pecado. Es un perverso, un pervertido, un hijo del diablo. Y de la misma forma los ángeles caídos están bajo la ira de Dios. Pecadores con el espíritu endurecido odian a Dios y por lo tanto están en esta prisión espiritual. Así que bien, yo entiendo pues a la luz de estos pasajes que os he citado en esta mañana, que los ángeles de Pedro eran prisioneros en el sentido simbólico. Sí, siguen moviéndose en el mundo, pero son esclavos del pecado, esclavos del yo egoísta, esclavos del orgullo y del egoísmo, de la misma forma que el mundo antiguo en los días de Noé era esclavo del pecado y Sodoma y Gomorra eran también siervos de Satanás. Así que, humildemente hablando, os digo que para mí me parece más coherente interpretar esta expresión a la luz de una lectura simbólica, refiriéndose pues a una terrible condición espiritual. El peor juicio, para que esto se aplique a nosotros, ¿no? Para que no quede así en el aire muy abstracto y teología angelical, el peor juicio que Dios puede derramar sobre un ángel o sobre un ser humano es permitir que aquel ente siga los dictados de su perverso y depravado corazón. El peor juicio de Dios es que permite que los pecadores sigan gozosamente en sus caminos de perversión sin que su conciencia les moleste en lo más mínimo. 1 Timoteo 4:2 habla de una condición terrible llamada conciencia cauterizada. Es una persona tan insensible a la voz de Dios que se recrea en su pecado abierta y conscientemente y se goza en hacerlo y se burla de los hijos de la luz. Hay que temblar por todos los incrédulos que estáis así en esta mañana entre nosotros, porque esta dureza de corazón te va a llevar tarde o temprano a la misma suerte eterna que los ángeles caídos. Ahora bien, para consolar a las ovejas, porque podemos a veces preocuparnos por esto. Vosotros, amados, regenerados, salvados, vais a ser guardados por el poder de Dios hasta el fin. Dios os va a guardar. Sois suyos. Cristo murió por vuestros pecados, así que ánimo, adelante. Pero el Señor va a derramar un terrible juicio sobre todos los falsos maestros y falsos creyentes. Hoy, entonces, mi oración, por todo lo que estáis aquí en esta mañana, mi oración es que no haya nadie aquí entre nosotros que vaya a seguir el camino de estos ángeles caídos, viviendo de forma endurecida y a punto de recibir la ira eterna de Dios en el día del Señor Jesucristo. Y si tú estás aquí en esta mañana y estás metido en la celda espiritual de tu pecado, la buena noticia es que hay alguien capaz de romper la puerta de tu celda. Hay alguien capaz de abrir las puertas de la cárcel y se llama Jesucristo. Y por su cruz y su resurrección hoy puedes pasar de muerte a vida eterna para la gloria de Dios. Hoy pues, pecador, abraza a Cristo, clama a Cristo: Señor, rescátame para que no caiga en la misma suerte que los demonios aquí mencionados. Y Cristo se gozará en salvar a todos aquellos que claman a Él de todo corazón. Ángeles caídos. Número 2, ángeles encarcelados, atados. Y para acabar, número 3, más cortito este punto,
ángeles juzgados. Así que ángeles caídos son demonios. Están atados en el sentido espiritual de la palabra, no literal, porque entiende que los demonios siguen actuando en el mundo hoy día. Y número 3, ángeles juzgados. Volvamos al texto. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, que he interpretado simbólicamente, no literalmente, para ser reservados al juicio. Para ser reservados al juicio. Aquí contemplamos el fin de los demonios. Y es el mismo fin que los falsos maestros que estudiamos la semana pasada. A saber, condenación y perdición. Y os expliqué la semana pasada la diferencia entre condenación y perdición. Es que condenación es el decreto legal de Dios. En el día de Jesucristo, culpable, decreto de Dios, condenación y luego perdición eterna en el lago de fuego y de azufre. Esto es lo que los demonios también van a recibir. Condenación en el día de Jesucristo y luego serán atormentados por los siglos de los siglos. Dice Pedro entonces que están reservados al juicio. Van a recibir exactamente la misma condenación y la misma perdición que los falsos maestros y que los falsos creyentes. Y de nuevo, no hay que perder de vista en este texto que la meta de Pedro en escribir estas palabras es animar a la iglesia de Asia Menor. Porque en Asia Menor había falsos profetas, había falsos maestros. Y cuando tú ves que los falsos maestros van triunfando en la iglesia, te entra miedo, te entra temor, ¿no? Cuando tú te enteras que hay pastores que están diciendo auténticas blasfemias desde el púlpito. Hay pastores de facultades evangélicas españolas publicando libros diciendo que Jesucristo era un homosexual. Y te enteras de todo esto y como medio mundo está apoyando esto. Hermano, te entra temor. Señor, ¿qué está pasando? Pero Pedro escribe esto con el fin de animar a la iglesia que está bajo ataque. Hermanos, sed pacientes, tened paciencia, esperad en el Señor, porque el fin de estos malvados está decretado. Van a ser condenados y van a sufrir pena de eterna condenación. Por lo tanto, ánimo, adelante. Los falsos profetas, los lobos tendrán que venir. Sed fuertes en el Señor, amados. Perseverad hasta el fin. No os tiréis la toalla. Seguid adelante hacia la meta del Señor Jesucristo. Eso es lo que Pedro quiere hacer. Y si él estuviera aquí en España hoy día, estaría haciendo lo mismo. Amadas ovejas de Dios, adelante. Ánimo. Satanás no va a ganar esta guerra. La guerra es del Señor Dios Todopoderoso. Si Dios entonces va a juzgar a los demonios, ¿cómo no va a castigar a los falsos profetas aquí nombrados en 2 de Pedro capítulo 2? Los falsos profetas se creen los super ungidos, super chulos, que son unas máquinas, pero no son nada, son polvo de la tierra. Y en el día de juicio se enterarán de que no son nada sino gusanos de la tierra. Y por lo tanto Dios, cuando permite que este falso profeta prospere y triunfe y se crea una máquina, en el caso de los verdaderos ministros de Dios, el Señor tiene que azotarlos. ¿Sabes por qué? Para que ellos no sean exaltados sobremanera. Según 2 de Corintios 12, versículo 7, Dios se encarga de disciplinar a sus ministros, a sus verdaderos hijos, para que no se les vaya la olla. Porque si tú das a un hombre fama y prosperidad y riqueza y éxito, enseguida se le va la olla. Pero Dios guarda a sus hijos y guarda a sus ministros. Los falsos maestros irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dios va a juzgar a los demonios, por lo tanto, ¿cómo no va a juzgar a los falsos maestros? Pensad en este ejemplo. Un ángel, en los días de Ezequías salió a matar soldados del ejército asirio. ¿Alguien sabe cuántos soldados asirios mató aquel ángel aquella noche? Más de 110,000 más. 185,000. A ver, un ángel mata a 185,000 soldados. Soldados, No dice cualquier hombre, no dice moscas, no dice mariposa. Soldados. Un solo ángel es capaz de matar a 185,000 hombres en una sola noche. Juan también dice en Apocalipsis 10 que yo vi un ángel descender del cielo con un pie en la tierra y otro pie en el mar. ¡Wow! ¿Alguna vez te has parado a pensar cuán grande habrá sido aquel ángel
para que tuviese un pie en la playa de agua dulce y otro pie ahí metido en la mar. Un solo ángel puede acabar con 185,000. Mira, en Almería somos prácticamente 185,000 personas, ¿no? Un ángel podía acabar con Almería. Si Dios va a juzgar a los ángeles, ¿cómo no va a juzgar a estos falsos profetas? Que son simples mortales, que son gusanos y polvo de la tierra. Amados hijos de Dios, tened por seguro que el día de juicio llega. Y todos aquellos falsos maestros, según nos dice Santiago 3:1, serán mayormente condenados. Su día de recompensa llegará. Por lo tanto, amada iglesia del Señor Jesucristo, estad muy atentos. Orad, velad, estad puestos como soldados. No os quedéis dormidos. Estamos en una época en la cual no es permisible el sueño espiritual. Tenemos que estar más despiertos que nunca porque hay lobos por todos lados. Lo que estamos experimentando en España y en el mundo occidental no es normal. Nunca en la historia de la Iglesia de Jesucristo se ha aceptado tanta perversidad sexual en el nombre de Dios que en nuestros días. Tengamos cuidado. Estemos siempre en oración, vigilantes, puestos para la venida del Señor. Las Escrituras nos advierten de que justo antes de venir el Señor Jesucristo, que se dará una gran apostasía y una profecía terrible. Me da temor leer esto, pero es bíblico. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 11, dice: Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El peor juicio de Dios es dejar que tú estés feliz dando vueltas en tu pecado. El peor juicio que hay. Y es el pecado de los falsos maestros. Se recrean gozosamente en su pecado y se ríen de los fundamentalistas que predicamos arrepentimiento, pecado e infierno. Hermano, hermana, no os estoy hablando de cosas ajenas a nosotros. Esta realidad es nuestro pan diario. El Señor nos está llamando a todos aquí a nivel nacional. Hermanos, velemos. Hermanos, oremos. Hermanos, tengamos en serio el llamamiento del Señor Jesucristo y que oremos constantemente para que Dios nos libre de hombres perversos y malos. Estamos en guerra. Eres un soldado de Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Fortalece tus músculos espirituales como nunca antes. Ánclate en Jesucristo crucificado y resucitado. Sé un soldado. No te ves por vencido y no te vengas para abajo cuando ves a los lobos vencer. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Dos palabras de aplicación antes de llegar a la conclusión. En primer lugar, si estás aquí entre nosotros y eres un falso maestro, un falso convertido, arrepiéntete en el nombre de Jesucristo. Porque si no te arrepientes, tu día de juicio llegará sí o sí. Por muy simpatizante, por muy mao, que muy buena persona que tú pienses que eres, tu día de juicio va a llegar. Segunda palabra, aplicación, amadas ovejas del Señor. Despertaos, orad, clamad al Señor. Estad siempre con la palabra, estad siempre en oración, estad siempre con el pueblo de Dios para no ser engañados en estos días tan oscuros. Seamos diligentes, pues, delante del Señor. Conclusión. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hemos hablado en esta mañana de tres cosas. En primer lugar, ángeles caídos. Ángeles caídos. Pedro tiene dos metas: consolar al pueblo de Dios y amenazar a los falsos maestros y falsos creyentes. Y expliqué que yo entiendo que la caída angelical se dio en algún momento entre Génesis 1:31 y Génesis 3:1. Segundo punto, ángeles atados. Os expliqué que hay dos posturas en cuanto a la expresión arrojándolos al infierno con cadenas, una interpretación literal y simbólica. Y mi interpretación personal, de nuevo no quiero hacer enemigos hoy, es una interpretación espiritual, porque entiendo que a la luz de Apocalipsis 12
Ezequiel 28, que los demonios están actualmente obrando en la tierra. Y luego cita el pasaje de Simón el Mago, donde Pedro habló de una prisión literal, pero con un significado simbólico. Creo que esta es la forma más sobria de interpretarse uno de Pedro 2:4. Y finalmente, número 3, ángeles juzgados. Vimos que los ángeles, los demonios, por muy grandes que sean, serán juzgados sí o sí. Y a que ellos van a ser juzgados, cuanto más los falsos profetas que ahora prosperan y reciben el aplauso del mundo. Gracias a Dios, seguimos en el día de la gracia. Por lo tanto, si hay gente entre nosotros que no es salva, hoy puede ser un día de salvación y también animar a todo el pueblo de Dios a seguir luchando la buena batalla. No estamos aquí hablando de cosas abstractas. Esta es la realidad de la Iglesia Evangélica en España en 2019. Hermanos, oremos, velemos, estemos anclados en la palabra como nunca antes, para no ser engañados. Porque como bien me recordó ayer por la tarde al acabar la hermana Mila, dice el Señor que los últimos días serán tan engañosos que si fuese posible, gracias a Dios por esta cláusula, si fuese posible, los propios escogidos serían engañados. Gracias a Dios no es posible, pero fijaros, queridos, hermanos, que estemos escondidos en la presencia de Dios y que Dios nos guarde y que Dios nos fortalezca en la palabra, en la oración y en los medios de la gracia. Oremos al Señor en esta mañana. Démosle gracias. Sé que ha sido difícil, sí que podéis volver a escucharlo si no habéis entendido todo, pero creo que gracias a Dios hemos podido explicar a grandes rasgos de qué se trata el pasaje. Oremos al Señor esta mañana. Señor, menos mal que tu palabra dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Señor, viendo lo que estamos viendo hoy día, yo entiendo, Señor, que no es por casualidad que tú nos tengas como congregación aquí estudiando 2 de Pedro capítulo 2. Esto no puede ser por azar, Señor. Tú quieres hablar a tus ovejas en estos días tan sumamente oscuros, como me recordó anoche Mila, que tiempos tan peligrosos que si fuese posible, los propios escogidos podrían ser engañados. Señor, hoy no estamos predicando teorías abstractas, sino la cruda realidad de lo que está sucediendo en nuestros días. Señor, tú lo ves todo. Tú estás tomando nota. Y estos falsos maestros que están blasfemando tu santo nombre y la honra de tu precioso Hijo, están jugando con fuego, Señor. Y si vemos como el mundo los acepta y los abraza y celebra sus escritos y sus doctrinas, pero nosotros conocemos su fin, porque hemos consultado los oráculos del Señor. Padre, en primer lugar, queremos orar en base al sermón predicado. Señor, el tema de los ángeles caídos. Yo entiendo, Padre, que ha sido un sermón difícil, complicado, pero Señor, te doy gracias porque creo que ha habido claridad en esta mañana. He visto a tu pueblo recibir esta palabra con una buena disposición. Y te pido, Señor, que aunque sea un tema difícil, que todo el asunto de la caída angelical nos sirva en última instancia como advertencia contra el orgullo, el egoísmo, el querer usurpar tu trono, el decir, como dice la gente ahí fuera, yo hago siempre lo que a mí me da la gana. Señor, haz que vivamos, Señor, conformes a tu llamamiento, a negarnos a nosotros mismos, a morir al yo y a seguir a Cristo crucificado donde quiera que Él nos lleve. En segundo lugar, Señor, hemos visto el asunto de la atadura de los ángeles. Señor, gracias por la explicación, Señor, y bueno, la interpretación simbólica que hemos ofrecido, como el caso de Simón el Mago. Y Dios, si entre nosotros en esta mañana hubiera gente en esta misma situación de Simón el Mago, en la situación de los ángeles caídos, totalmente atados por el poder del maligno, Señor, te pedimos que tú, Señor, destroces, que rompas la puerta de su cárcel, que tú, Señor, despojes los bienes del hombre fuerte hoy, y que tú, Señor, salves a muchos hijos e hijas de Abraham para la gloria de tu santo nombre, Señor. Y te alabamos por haber enviado a Cristo con el fin de socorrer a la descendencia de Abraham. Alabado seas porque nos salvaste cuando pudiste habernos pasado por alto, Señor. Y en último lugar, Padre, ángeles juzgados. Señor, cuando el mundo acepta y oye a los que blasfeman tu nombre, nos acordamos de que escrito está, el mundo oye a los que son del mundo. Pero nosotros, como hemos leído en esta mañana, las ovejas oyen al buen pastor,
Hemos oído tu voz en 2 de Pedro capítulo 2. Y por lo tanto no seremos tan fácilmente engañados. Señor, yo te pido, Señor, por una iglesia fuerte en tu palabra. Yo te pido por una iglesia escondida en oración. Señor, yo te pido por hermanos y hermanas fogosos, con las pilas espirituales puestas y encendidas. Señor, estamos en tiempos tan tenebrosos y oscuros. Señor, líbranos de seguir los dictados de los falsos maestros que hablan conforme a la carne. Señor, conocemos su fin. Sabemos lo que les espera. Dios, líbranos como iglesia visible. Líbranos de seguir estos caminos. Líbranos de abrazar la doctrina de lobos, Padre. Y oramos también para que en toda España tú levantes a voceros, que levantes a predicadores de tu palabra, que no tengan miedo al hombre, que hayan vencido al mundo, que digan las cosas tales cuales están escritas en tu palabra, Señor. Diga lo que diga el mundo, Padre. Que tu palabra corra con poder y que sea glorificada y que seamos librados una y otra vez de hombres malos y perversos. Sabemos, Señor, como empezamos orando, que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra tu iglesia, porque es tu estatuto, es tu promesa, es tu palabra, y no hay nadie aquí más fuerte, no hay ningún demonio más poderoso que tu palabra prometida, Señor. Oh Dios, y si cortaren la cabeza, como hicieron con Juan el Bautista, tú de las mismas piedras levantarás 100,000 predicadores más bíblicos, más fogosos, más llenos del Espíritu Santo, porque las puertas de Satanás no van a ganar esta batalla. Confiamos en ti, Señor. Protege a tu iglesia, fortalece a los santos y haz que seamos soldados. Basta ya de autocompasión. Basta ya de siempre llorar por nosotros. Basta ya de egoísmo. Haznos soldados para tu gloria, Señor. Esto oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el gran capitán y apóstol de nuestra fe, el que resucitó de los muertos, del linaje de David, león de Judá, estrella de Jacob, Jesucristo el vencedor. Y el pueblo de Dios dijo, amén, gloria al Señor, gloria al Señor.